Queda en este lugar nuestro pastor dará lectura a la palabra del Señor. Dios guarde a su siervo en medio nuestro. Busque la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dios bendiga la lectura de su palabra. Peticiones de oración. Atención a este lugar, que hará el siervo de Dios, nuestro pastor Enzo Vázquez, quien dará la exhortación de la palabra del Señor. Dios guarde a su siervo en medio nuestro.
Que el Señor nos bendiga. Hemos dado lectura, aparte del capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. En la Biblia tiene el título y dice el endemoniado Gadareno. A veces uno escucha predicar a algunos hermanos y dicen, vamos a predicar este texto que es muy conocido de todos. Yo pienso, hermano, que podríamos leer millones de veces la Biblia y nunca un texto será plenamente conocido. Hermanos, la palabra de Dios encierra la mente de Dios y la mente de Dios es infinita. Es infinita. Por lo tanto, en esta hora vamos a meditar en su palabra respecto a lo que el Señor nos quiere hablar por intermedio de ella. Nos habla del tiempo en que Jesús estuvo en medio nuestro, en la carne. Y es importante recordar esto, hermano, que aconteció alrededor de un poco más de 2000 años atrás. Se acerca el 25 de diciembre, en que el mundo, y escúchelo bien, el mundo supuestamente celebra la Navidad. Ese feriado, esa fiesta, hermano, no tiene nada de cristiano. Es más, la fecha está impuesta por un edicto papal y la colocaron encima de una festividad pagana. Encima de una festividad pagana. Es más, hermano, el Espíritu Santo nos ha venido hablando en todas direcciones a nosotros y de diversas cosas, porque el Señor quiere sacar a su iglesia, a los suyos, que a causa del descuido, de la desatención a la palabra del Señor, cada día nos hemos ido conformando más al mundo. Conformar significa con la forma del mundo. Y nosotros no debemos ser conforme al mundo, nosotros debemos ser conforme a Cristo. En este libro, hermano, que es la palabra, que es toda la palabra del Señor, en ninguna parte de ella se aparece que la Navidad deba ser celebrada. No sale, hermano. Otra cosa importante, y esto sí debería ser una constante reflexión para nosotros en forma permanente, que es la encarnación de Dios. Es la encarnación de Dios. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 9, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y cuando habla esto en el capítulo 9 del libro de Isaías, debemos ver nosotros que dice, porque un niño nos es nacido, y está hablando de que Dios, siendo Dios, nació como un niño, igual como cada uno de nosotros. La palabra del Señor declara que Él era semejante a nosotros en todo. La palabra en Filipenses dice que Él se anonadó a sí mismo, tomando la condición de hombre, y no tuvo el hecho de ser semejante a Dios a cosa a que aferrarse. Él tuvo hambre, Él tuvo pena, él sintió angustia, Él sintió dolores. Como dice el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, varón experimentado en dolores,
No hay nada que usted no haya sido afligido, en que Él fue afligido 1000 veces más que usted. Es que Él era Dios, hermano. Él se hizo hombre. Él se sujetó a las mismas limitaciones nuestras. ¿Cómo podía tomar nuestro lugar si no era semejante a nosotros? Porque así lo establecía la ley de Dios. Y Él se sujetó a esa condición. Pero recuerde que la palabra dice, niño nos es nacido, hijo nos es dado, porque Él eternamente fue hijo. Ahora, la mente nuestra siempre dice que, bueno, si hay un padre y un hijo, el padre es primero y luego viene el hijo, ¿verdad? Y algunos se devanan el cerebro, hermano. El Padre es eterno y Jesús es eterno. Ninguno de los dos tiene ni principio ni fin de días y son de la misma naturaleza eterna. Pero Él se encarnó con un propósito, El hombre tenía que ser castigado y Él fue sin pecado para tomar nuestro lugar y ser castigado en lugar de los que habrían de ser salvos. ¿Por qué hago este preámbulo, hermano, con respecto al día? Porque yo sé que a muchos estos días les traen una tremenda angustia, hermano. Es más, uno se pone a ver programas de televisión, llora por los que se murieron, por los que no están. Algunos van a tener un momento de deleite cuando repartan los presentes y después van a tener varios años para pagar el regalo, endeudados, encalillados, movidos por la codicia, por la avaricia, por no ser menos que el vecino. Y nos vemos imbuidos de alguna manera en ser igual al mundo. ¿Usted que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, usted cree por ventura que el mundo está celebrando la Navidad de Jesús? No, definitivamente no. El año pasado, hermano, cuando vi algunas fotografías en internet respecto de diversos servicios espirituales en iglesia evangélica, hermano, el pastor predicó disfrazado de viejo pascuero. Y le voy a decir algo, eso es una burla contra el Espíritu Santo. El árbol es profano. El árbol es profano. Es un culto a Nimrod. En Génesis usted puede encontrar las raíces de esa costumbre. Y se acerca este día. Es probable que aquí no hayan varios que no vinieron porque andan transpirando por ahí en algún mall. Una cosa he demandado a Jehová, por misericordia, una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para inquirir en su presencia y para que en el día malo Él me guarde. Él me guarde en lo oculto de su morada, porque viene un día malo. Pero el pueblo de Dios, las iglesias, todo, han caído bajo estas tendencias. Vamos a ver en la palabra del Señor qué tiene que ver esta reflexión que yo hago, hermano, con lo que está en la Escritura. No, pero las lucecitas son tan bonitas. Y es tan agradable el viejito pascuero, pues, hermano. Pascua, hermano. Utilizan el término Pascua. Esta es la Pascua. ¿Sabe usted lo que es la Pascua?
Por ventura, ¿usted sabe lo que es la Pascua? La Pascua es cuando vino el ángel destructor a Israel, cuando Israel estaba en Egipto. Y todos los primogénitos fueron muertos. Mas el pueblo de Dios recibió un mandamiento: embadurna las puertas y los dinteles de tu casa con la sangre del Cordero. Y cuando el ángel de la muerte venga, verá la sangre y pasará de largo. Porque la sangre de Cristo la limpia de todo pecado. ¿Qué tiene que ver este señor de barba y de ropaje rojo? No está con aliento curado, hermano. Basta ya, hermanos. Basta ya, hermanos. Comparten, caras largas, familia que está lejos, otros que están peleados, que no se conversan, que no se... Algunos se juntan para esa fecha aunque se detestan. Aparecen las noticias, un alto al cese al fuego, no sé en qué guerra va ahí, porque hermano, hay una cantidad de guerras que usted no se imagina. En la televisión nos dan puras basuras de noticias y no nos dicen lo que está pasando. Quieren a la gente en la ignorancia. Pero ese día nadie mató a nadie. El 25 nadie mata a nadie. El 26 a primera hora partimos matándonos de nuevo. Eso es hipocresía, hermano. La palabra del Señor dice: vinieron al otro del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Israel cruzó el Jordán, hermano, para tomar posesión de la tierra prometida, 2 tribus no pasaron. El lugar de bendición era Canaán. Había que cruzar el Jordán y irse a vivir a Canaán. Ahora, ¿qué significa vivir en Canaán, hermano? Luchar contra los amalecitas, contra los filisteos, contra el jebuseo. Había una cantidad de enemigos. Era un lugar de luchas. Sin embargo, 2 tribus no quisieron cruzar, la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Déjenlo aquí estamos bien. Como esos que dicen: no, la iglesia no, puros problemas. Puros problemas en la iglesia. Y tienen problemas con medio mundo aquí adentro. Mejor que tengas problemas aquí. Este es el lugar de bendición para ti y para tus hijos. Estas tribus no quisieron cruzar, hermano. ¿Por qué? Porque al otro lado implicaba el mundo. Allá habían grandes pastizales, había mucha agua, podían criar ganado, podían vivir bien, podían pasarlo bien, hermano. Y ellos le dijeron a Josué: no nos hagas pasar el Jordán. Y esto habla también de eso, que la iglesia, ahí nomás, ni muy adentro, ni muy afuera. Que cuando llegues a la presencia del Señor te va a decir: no, más afuera que adentro. Porque la iglesia no tan solo implica en tus hermanos, no tan solo implica el venir a este lugar, sino que implica vivir como cristiano. Y para vivir como cristiano debemos saber lo que la palabra dice. Y vivir conforme a la palabra escrita. Hemos escuchado a veces el término adoración. Incluso ahora se habla mucho de los adoradores. Wow, dice un coro por ahí: yo quiero ser un adorador. ¿Y qué es lo que es ser un adorador? Bueno, gritar, levantar los brazos, cantar. No, hermano. Adorar es obedecerle a Dios. Adorar, hermano, es obedecerle a Dios. Y aquí la palabra del Señor nos dice que Jesús fue a la región de los Gadarenos, a donde estaba Gada, al otro lado del Jordán, no en el lugar de bendición, sino allá en el mundo. Hermano, nosotros vivimos en Gadara.
Esta es la región de los Gadarenos, hermano, este mundo. Este mundo donde cada día nos levantamos y participamos, vamos a nuestro trabajo, a los colegios, y donde nos movemos, eso es Gadara. Vivimos en Gadara, hermano. Pero hay una buena noticia. Viniendo, Jesús le dijo a los discípulos, ¿vamos al otro lado? Tiene que haberse puesto en la ribera del mar, hermano, y miró. Y fue a la tierra de los Gadarenos. Dice la palabra del Señor. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y quiero que me ponga atención, mire, dice, vino un hombre, ¿con cuánto espíritu inmundo? Aquí dice, con un espíritu inmundo. Cuando él llegó, se bajó de la barca y de los montes bajó corriendo un hombre con un espíritu inmundo. Y tenía su morada en los sepulcros. Y tenía su morada en los sepulcros. Este mundo, hermano. Este mundo. El Señor está hablando de un relato que ciertamente ocurrió, pero nosotros debemos entender que la palabra de Dios es espiritual. Hermano, nosotros vivimos en un mundo de muertos. Hermano, tu vecino que no cree en Dios, el de al frente que no cree en Dios, el de tu lado, tu compañero de trabajo que no cree en Dios, están muertos. Por lo tanto, tienes que entender y tener la certeza, estás viviendo en medio de los sepulcros. Yo podría contarle la historia del endemoniado y cómo corrió. No, hermano, míralo a tu alrededor. Míralo a tu alrededor y vamos a ver la palabra del Señor, cómo entrega tan gran cantidad de datos. Dice, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, y se lo voy a aclarar de ahí porque tenía su morada en los sepulcros. Le gustaba el mundo, vivía ahí. Y dice, nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Nadie podía atarle. No te sujetas a la palabra del Señor. No importa cuántas veces se te predique, nadie puede atarte. Yo soy libre, dice. Bueno, esa será la opinión de él, yo hago lo que bien me parece. Eso es lo que el pastor cree, es lo que el predicador cree. Pero somos libres. Y a eso se refiere la palabra del Señor. Nadie podía atarle, no había forma de atarle. Él hacía lo que bien le parecía. Agrega la palabra del Señor. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. ¿Cuántas veces te han predicado la palabra del Señor? Para contener al espíritu inmundo que tienes dentro. Porque cuando está hablando del espíritu inmundo, no está hablando del demonio, está hablando de mi espíritu. ¿O lo dice la palabra del Señor? No hay ninguno bueno, ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, aún se hicieron inútiles, y no hay en él más que llaga podrida e hinchazón desde la mollera hasta la planta de los pies. Mandamiento del Señor.
En este tiempo se hace tan evidente esta situación, hermano, cuando vemos hasta las propias leyes del Estado. Dice el capítulo 2 del libro de los Salmos: ¿por qué se rebelan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ungidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos oír la palabra del Señor, no queremos oír de mandamientos. En Estados Unidos, hermano, en todos los tribunales, en todo Estados Unidos, en cada estado de esa nación donde se impartía la justicia, al entrar usted al tribunal encontraba un letrero con los 10 mandamientos. Ahí estaba el decálogo, hermano, los 10 mandamientos. Sin embargo, el Senado aprobó una ley y sacaron los 10 mandamientos. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, haremos lo que bien nos parece. Porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar, nadie le podía dominar. Tenemos, como dice el capítulo 6 del libro de Génesis, hermano, vio Jehová que la maldad de los hombres, Génesis 6 debe estar hablando de allá de los antediluvianos, está hablando de esta generación. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. El hombre va evolucionando, dicen. El hombre va evolucionando. Hoy día vemos con vergüenza los matrimonios gay. Más tarde van a adoptar niños y van a destruir esta sociedad. El olor a podrido de esta sociedad está llegando a los cielos. Y la iglesia, permitiéndolo. Es que los tiempos han cambiado, hermano, los tiempos cambiarán, los hombres cambiarán. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y es más, Dios es santo, santo y santo. Pero nadie lo podía contener, nadie le podía dominar. De día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Por qué dice que se hería con piedras, hermano? Porque cuando nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios y hacemos la suya, nosotros nos herimos a nosotros mismos. Como dice en el libro de Deuteronomio: oh, que Él les diera un corazón entendido, para que guardaran mis mandamientos y preceptos, y les iría bien a ellos y a sus hijos después de ellos. ¿Y por qué nos va mal? Porque nosotros caminamos por nuestros propios caminos, y por eso nos hacemos daño, porque hacemos lo que nosotros queremos y no nos sometemos a la voluntad de Dios. No, nos entregamos a toda suerte de tendencias. La moda. Escuchaba un predicador que decía: no importa que los jóvenes se pongan tatuajes, hay cosas peores. Porque nos vamos adaptando, hermano. La palabra del Señor se torna relativa, ya no es tan importante. Y es la causa de que, y quiero que entienda una cosa, hermano, no es que hayan venido los demonios sobre él y era una víctima y pobrecito. Los demonios lo llevan a hacerlo. No, usted lo hace porque quiere. Hacemos lo que hacemos porque nos gusta.
¿A usted le gusta apretarse los dedos en la puerta, hermano? ¿No? ¿Cierto? Entonces no lo hace. Pero si piensa un minuto y ve que hace cosas malas, como el chavo, usted dice, sin querer queriendo. No, lo hizo porque usted quiso. Y esto es porque la palabra del Señor nos va a llevar a meditar en que es necesario que como hijos de Dios tenemos que vivir una experiencia. Dice el Señor, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Lo reconoció, hermano. Y vino corriendo y se arrodilló y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. A veces la palabra del Señor nos es ofensiva, hermano. Nos gusta que nos adulen. Nos gusta que nos hablen bien, que somos tan necesarios, que coloca tus talentos al servicio de Dios. Hermano, si tú no tienes ningún talento. Cuando la palabra del Señor habla de dones, no habla de mis dones naturales, porque los dones naturales no sirven para agradar a Dios. Lo único que agrada a Dios son los dones espirituales. ¿Y por qué agradan los dones espirituales? Porque los dones espirituales son de Él. Es Él actuando por nosotros. Pero cuando nos hablan la verdad, el Evangelio es confrontacional. El Evangelio es como que yo voy a un lugar y creo que voy lo mejor y me empiezan a examinar y prenden una buena luz y yo me doy cuenta de que mi justicia no sirve. Es como que llegue en medio de nosotros un leproso con el terno más caro. Se va a sentar al lado suyo, al ladito, usted se va a correr lejos de él. No importa que muestre la etiqueta ahí de la ropa. Porque su naturaleza es pecaminosa. Y la palabra del Señor le dijo, te conjuro por Dios, no me atormentes. El hombre vio a Jesús y lo rechazó, hermano. Aquí en el capítulo 5 y en los otros textos donde hablan del endemoniado, nunca va a hablar de la fe de él. Nunca va a hablar de que él quiso ser limpio. No vamos a oír que él está pidiendo cambiar. No, él se siente muy bien como es. Él tiene un concepto de su persona. Sin embargo, el Señor dice que tenía un espíritu inmundo. Y no está hablando de los demonios, está hablando del espíritu del hombre. De este que habita aquí adentro. Dice la palabra del Señor, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y aquí hay un cambio en el tenor de la conversación. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y luego preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo, porque somos muchos. Entonces uno inmediatamente dice, pobrecito. Él estaba solito aquí adentro y tenía a 2000 demonios que lo dominaban. No, hermano, él era un espíritu inmundo. Y se dejaba arrastrar. Se dejaba arrastrar por multitudes de malos hábitos, malas costumbres que le eran agradables a la carne. ¿Qué importa? Un arbolito ahí lindo. Y para cristianizarlo le metimos un pesebre abajo. ¿Qué va a hacer este día 24 o este día 25 cuando se junte con su familia? Si usted me dice que va a compartir algún presente, algún regalo, yo le digo Dios le bendiga, me parece bien. Siempre debemos regalar a quien amamos, especialmente a los niños. Pero ¿con qué espíritu lo está regalando?
ostentación, está dando lo que no tiene. Yo he escuchado esta expresión, hermano, tengo que hacer este montón de regalos y regalo esta otra también, que me metí en medio compromiso. No, yo no le regalo a nadie, me cabré de esa cuestión. Y no hay sinceridad, porque hemos caído simplemente en esta costumbre, en esta influencia. Hermano, este hombre estaba influenciado por el mundo. Y la palabra del Señor dice que cuando le dio permiso para que salieran los demonios eran más de 2000, hermanos. ¿Cuántas influencias aún quedan en nosotros? ¿Cuántas cosas hacemos nosotros que no le agradan a Dios, pero las guardamos? No, es que esta es pequeñita. Esta no es tan importante. Era la influencia, hermano. Y es más, este hombre no quería dejar de ser influenciado. Aquí yo no leo en ninguna parte que él haya rogado a Dios algo. Todo lo contrario, dijo, déjame tranquilo. No me atormentes. Esta es mi vida y yo hago lo que bien me parece. Robos, adulterios, fornicación, mentiras, engaños. No, yo ya fui limpio de todo eso. Si el Señor viniera a esta hora, yo creo que nos hallaríamos donde meternos, hermanos. Ese día que viene compareceremos ante el trono de Dios y estaremos de pie con la frente erguida, simplemente porque nuestras ropas estarán rociadas con la sangre del Cordero. Bendito sea su nombre para siempre. Y vemos aquí que lo único que se manifiesta es la misericordia de Dios. Vino este hombre y dijo, déjame, no quiero. ¿Cuántas veces ha escuchado esa palabra? No quiero nada con el Evangelio. Usted le predica a un familiar y no quiere nada, no quiere nada. Si no quieren nada, hermano, y usted tampoco quería nada. No, es que yo leí las Escrituras, comprendí, por eso vino. Eso es falso, hermano. Estás aquí porque Cristo dijo, vamos al otro lado. Y vino a la tierra de los Gadarenos y te encontró viviendo en medio de los sepulcros, dominado por malas tendencias, dominado por malas costumbres, y que hasta el día de hoy estás luchando con ella porque te cuesta dejarla, y porque cuando el Señor te las enrosca además te molestas. Sin embargo, le dijo que lo dejaran. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo, somos muchos. Esa es la influencia que hay sobre nosotros, hermano. ¿Qué televisión ve usted? Que la Pampita terminó con el novio, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo no tengo idea, hermano. Algo escuché por ahí de la Pampita. Y pierdes toda tu mañana mientras estás haciendo las cosas en tu casa escuchando basura. Es que me gusta. A este también le gustaban. Si tenía ahí más de 2000 hermanos. ¿Y qué le dijo el Señor? Líbrame de ellos. Ándate, le dijo, no me atormentes. Te vas a ir al infierno, no importa, pero todavía no es tiempo. En él no hubo una súplica, hermano, por ser librado. Sin embargo, él le decía, de suyo, soberanamente le decía, sal de este hombre. Sal de este hombre. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Hermano, los demonios dijeron,
no nos eches de esta región de Gadara, no, hermano, del hombre. Esta era la región, ahí habitaban, y el hombre los trataba bien, hermano. Si nos gusta el pecado, hermano, uno hace lo que le gusta. No veo a nadie haciendo algo que le desagrade, hermano. A veces tenemos que hacer por motivos de fuerza mayor algo que no nos agrada y es un trámite desagradable, pero nosotros vivimos en la vida haciendo lo que nos agrada. No nos eche fuera de esta región. Estamos cómodos aquí. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos y le rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban a los cerdos huyeron, hicieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. En su juicio cabal. Hermano, todas las influencias del mundo nos hacen a nosotros convertirnos ante Dios en un verdadero demente. Es como que usted va caminando al despeñadero donde se va a ir un infierno eterno y el Señor viene hablándole, y usted no quiere atenderlo. No estar en el juicio cabal es un tipo que salta de un avión a 10.000 metros de altura, hermano, y se tira sin paracaídas. Está demente, se va a destruir. Sin embargo, Dios en su soberanía los liberó. Y el hombre se sentó, ya no corría. Vivimos la vida corriendo. Enfermos, depresivos, angustiados, preocupados. Este ahora estaba sentado y en su juicio cabal, sentado junto a Jesús. Ahora, cuando este cambio ocurre realmente en el corazón de una persona, la persona cambia, hermanos. A lo mejor usted lleva 50 años aquí y es el mismo. Y es porque usted es un mero religioso, pero en usted no ha operado este cambio. Y el que puede realizar el cambio en nuestra vida está en este lugar. Él tiene poder para limpiarte. Usted se examina y se encuentra bueno. Yo le aseguro que el personaje aquí, que ni siquiera aparece el nombre, también se creía bueno, hermano. Y tenía más de 2.000 demonios. Y los demonios tienen influencia en nosotros. Y siempre nos llevan a hacer lo que es contra la voluntad de Dios y hacer lo que hace el mundo y que a nosotros nos agrada. Pero a causa de la misericordia de Dios estaba sentado, vestido. Andaba desnudo, hermano. Antes andaba desnudo y ni siquiera lo sabía. Lo que le voy a leer, hermano, se lo dice el Señor a la iglesia, a muchos que vienen aquí a la iglesia. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Es capaz de examinarse a sí mismo? ¿Es capaz de mirarse a la luz de la palabra del Señor y ver cómo sus tendencias lo arrastran fuera del camino? El Señor viene, hermano. Usted tiene una experiencia de vida, usted tiene la plena certeza de que sus pecados han sido perdonados. ¿No tiene sombra de duda? ¿O será de esos religiosos que cuando el Señor venga desaparecerán sus hermanos a su alrededor y usted permanecerá sentado ahí? Señor, Señor, yo iba a la iglesia, en tu nombre echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Y el Señor le dirá, no te conozco de dónde seáis, obradores de maldad. Ahora, cuando esto ocurrió, hermano, la sociedad reaccionó. Los que viven a su alrededor reaccionan. Lo primero, hermano, los que no son creyentes te van a dejar de querer. No, yo me llevo bien con todo el mundo. Cuando vinieron a verlo, hermano, la gente de aquel lugar y sabían el tipo de loco que era, ahora que lo ven bueno y sano, tuvieron miedo. Conocí a un joven, hermano, un joven matrimonio que vino a conversar algunos problemas conmigo en este lugar. Y resulta que ellos se casaron y él era bien malo, hermano. Él salía con los amigos, engañaba a su mujer, la trataba mal. Y ella, la verdad es que ella sufría harto con él. Se mantenían juntos, pero él conoció al Señor. Cuando conoció al Señor, él perdió a todos sus amigos. Ya no salió más a tomar, se transformó en alguien que estaba en la casa. ¿Y sabe que se separaron? ¿Y sabe qué le dijo ella? Tú no eres el hombre con el que yo me casé. A ti te cambiaron. Iglesia, 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 y tu hermano. Y él llorando le dijo, pero mi hijita, le dijo, acuérdese, yo llegaba curado, me tomaba el sueldo, andaba con otras mujeres, ahora la quiero, la cuido. No, tú no eres el hombre con el que yo me casé. Porque, hermano, el Evangelio es una realidad en nuestras vidas. No puede decir creyente y seguir siendo igual. No puede seguir siendo igual. Cuando vieron al fulano sano, en vez de alegrarse de lo que había acontecido con él, ¿cuántas veces hemos escuchado experiencias de antiguos hermanos, de hermanos que eran alcohólicos, que lo único que sabían era pagar el sueldo y ir a tomárselo todo y luego llegar a la casa, pegarle a la mujer, pegarle a los hijos, y hacerlos llevar una vida miserable? Y esto ocurrió mucho en el principio del Evangelio en este país, hermano. Porque los primeros que aceptaron al Señor en este país fueron rameras, ebrios, en las cárceles, criminales. Porque el Señor no vino a los buenos. Y de la noche a la mañana Dios sobre del corazón de un alcohólico, hermano. Lo primero que hace es dejar la bebida. Conoce al Señor porque Dios de él tuvo misericordia. Saca de él todas estas malas tendencias. Luego él llega a la casa y cuando él entra todos salen corriendo, huyendo. Y él va a buscar a su mujer y la abraza con ternura y le dice, perdóneme por lo que he hecho. Va a buscar a sus hijos que le temen, les hace cariño, luego llega a fin de mes, llega con su sueldo y empieza a cubrir las necesidades, porque el Evangelio es una realidad. Esto
no es una religión para venir a sentir en este lugar. Esto es para que mi vida cambie. ¿Ha hecho el Señor en usted esto? Yo no lo voy a juzgar, no le voy a pedir que levante la mano ni nada, sino que se examine a sí mismo. Bueno, soy mejor que este que está al lado. No, mi abuelo, pastores, mis papás, pastores, y yo, fundador. ¿Ha hecho Dios una obra en su corazón? Los que vinieron, hermanos, lo primero que hicieron, el daño económico. Y quiero hablar de esto, hermano. 2.000 cerdos se despeñaron. Ellos crían cerdos, era un negocio. Imagínense la cantidad de plata que perdieron porque se despeñaron 2.000 cerdos en el mar. Trajo un problema económico. Hermano, si en este país hubiera una real cantidad de evangélicos, no andarían como locos comprando y endeudándose, porque la palabra del Señor dice, no debas nada a nadie, conténtate con lo que tienes y susténtate en esta promesa, no te dejaré ni te desampararé. Nosotros le hacemos mal a esta economía, hermano, los verdaderos creyentes. Bueno, yo sé que hay verdaderos creyentes aquí que están endeudados, pero Dios habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Pero es necesario, hermano, es necesario que aprendamos estas cosas. Esto es el Evangelio. Esto está escrito aquí. Dice la palabra del Señor. Tuvieron miedo. Les contaron lo que habían visto. Cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Le dijeron a Jesús, ándate. No te queremos. No. En este país nos dieron una ley de culto. Somos reconocidos por el Estado. Esa ley de culto no se la dieron a la iglesia, hermano. Se la dieron a la iglesia profesante, a la iglesia falsa. El reconocimiento del Estado no es para los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos somos fanáticos religiosos y estamos en contra del movimiento homosexual. No contra los homosexuales, porque Dios hace misericordia con quien quiere. Imagínate, hizo misericordia contigo. Hizo misericordia conmigo. Pero la palabra del Señor debe ser hablada. Y comenzaron a rogarle que se fuera. No lo quisieron, esta sociedad no nos quiere, hermano. A los verdaderos creyentes nunca nos van a querer. No, yo soy cristiano, dice, yo voy al colegio, a mí no me molesta nadie. No eres cristiano. No eres cristiano. No lo digo yo, hermano. El Señor dice, si a mí me aborrecieron, a vosotros también los van a aborrecer. Pero hoy día no, la iglesia está muy bien ubicada, hermano. Imagínense cuando haya estos oficiales, estamos sentados junto al cardenal. Antes estábamos detrás del cardenal, ahora no, la iglesia está bien representada, estamos al lado. Nuestros templos son visitados por la autoridad de gobierno, presidentes, ministros, senadores. Está honrada la iglesia. Esa no es la iglesia del Señor. Hermanos, esa no es la iglesia del Señor. Váyanse de nuestro contorno. No los queremos. A la señora presidenta le hicieron una entrevista, hermano, le empezaron a hacer una pregunta con respecto a las catástrofes que hubieron de los terremotos en varios lugares, las marejadas, los muertos.
Y alguien le empezó a hacer una pregunta y interrumpió y dijo, no me vengan con esto que salieron estas leyes especiales contra la discriminación y eso, y que por eso Dios está castigando, no me vengan con esos cuentos, dijo. Y todavía no le hacían la pregunta, hermano. Porque aunque ellos dicen que no creen en Dios, ellos están luchando contra Dios. Ellos son parte de esta legión, de esta influencia que hay en nuestra nación. Mas Dios tiene el poder para librarte de toda esta influencia, a ti y a tus hijos después de ti. Cuando el Señor lo echaron, se fue. Él no obliga a nadie, hermano. Y él partió a la barca para irse, y para allá partió el gadareno. El Señor le dijo, llévame contigo, llévame contigo. Si usted ha vivido la experiencia esta, usted quiere irse con el Señor. Usted quiere que Él venga. No, es que primero me gustaría sacar mi título universitario, me gustaría realizarme como profesional, casarme, tener... Usted no ha tenido una experiencia con Cristo. Porque si tuviste una experiencia con Cristo, ya no quieres nada más que irte. Yo solo espero ese día. ¿Será hoy día en la noche? ¿Será mañana? ¿Será el martes? No sé cuándo será. Pero yo solo espero ese día para irme de este lugar. Quiero irme, hermano. He conocido a uno que ha perdonado todos mis pecados. Ahora le dice, llévame, llévame. Y dice la palabra del Señor que el Señor se lo impidió. ¿Qué le dijo? No le dijo, vete a tu casa. Vete a tu casa. Y cuenta cuán grandes misericordias ha hecho el Señor contigo. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y cómo tuvo misericordia de ti. Cuando te sientes en la mesa de tu casa, cuando compartas algún presente con tus hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Esto te trajo el viejito pascuero? Vete a tu casa, hermano. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Dile a tus hijos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo tuvo de ti misericordia. No hay nada más hermoso que eso. Esto viene de la mano del Señor. Cuando des gracias en la mesa, gracias, Señor, por la misericordia de este día. Y si estás enfermo, da gracias al Señor, porque la enfermedad es temporal. Él ha hecho contigo una misericordia eterna. Le dice el salmista al respecto, hermano. Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿No sería la más hermosa oración que podías hacer como dueño de casa a la cabecera de la mesa, estando tus hijos alrededor de ella? No mirando el valor de los bienes, y dale conforme a lo que el Señor te ha dado, y no seas movido por la codicia o la avaricia o la vanidad de tu carne. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdonó todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescató tu vida del hoyo, el que te corona de favores y misericordia, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
La palabra del Señor nos habla en el Evangelio según San Lucas, hermano, acerca de un anciano que estaba para morir, hermano. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Era un anciano, se estaba muriendo. Le había sido revelado que no moriría sin que viera el ungido de Dios, y estando en su casa tiene que haber tenido dificultades incluso para levantarse de su lecho. Pero movido por el Espíritu Santo fue al templo, entró al templo y vio a Jesús cuando iba a ser circuncidado, y tomándolo en sus brazos dijo: bendice, alma mía, Jehová. He aquí, recibe a tu siervo en paz. Estoy listo para morirme, porque mis ojos han visto tu redención. ¿Es usted salvo? ¿Es usted salvo? Debemos vivir nosotros no conforme al mundo, no conforme al mundo, no conforme al mundo. Hemos sido verdaderamente libres. Hoy día estamos sentados junto a Jesús y en nuestro juicio cabal. ¿Cómo quisiéramos irnos con Él? Pero he aquí la palabra de Dios para usted. Vete a tu casa. Vete a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo tuvo de ti misericordia. Le hemos enseñado una y otra vez a los hermanos cuando vengan a la escuela dominical: no cuenten que el Señor les dio un auto, no cuenten que compraron casa nueva, no cuenten que sus hijos recibieron títulos profesionales. Esas cosas son temporales que no tienen ninguna importancia. Cuando vengas a la casa del Señor, bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga mi ser tu santo nombre. Él rescató mi vida del hoyo, Él perdonó mis iniquidades, Él borró todas mis rebeliones. Hoy ya soy limpio por la sangre del Cordero. Aunque te vengas arrastrando de enfermo, doy gracias a Dios. No importa la condición que vengas, ha sido por gracia y por misericordia libre. Libre. No lo pediste tú, hermano. Aquí nos dice que el endemoniado dijo: líbrame, Señor, líbrame. No, ándate. No me atormentes. No me atormentes. Sin embargo, Dios, Él tuvo misericordia.
Y cuando él estuvo en su juicio cabal, el único anhelo era irse con el Señor. Como dice el poeta, yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. La última estrofa, entonces allí triunfante. Bendito sea el nombre del Señor. Ascenderemos a la presencia de aquel que un día vino aquí a Gadara, te encontró viviendo en medio de los sepulcros, lleno de influencias extrañas, mas hoy día Él ha colocado sobre ti el Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que cambiar tu vida. Es la evidencia para usted, no para los que lo rodean, no para los que lo rodean. El que robaba ya no roba más. El que mentía lucha contra eso. El que amaba las cosas que Dios aborrece, hoy día Él también las aborrece. Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y te guarde. Para mi Señor sea toda honra y gloria ahora y para siempre.